Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos y bienvenidas a Edubim te invita a leer. Es un gusto compartir con ustedes este momento de conversación. Vamos a dedicar este episodio a una figura ineludible de la literatura nacional, Roberto Arlt. Nos embarcamos en la publicación de la Biblioteca Roberto Arlt, obra completa, que se completará en los próximos 3 años bajo la dirección de las investigadoras y profesoras Silvia Zahita y Laura Juárez. La colección se divide en obra periodística, teatro, cuentos y novelas, con un total de 12 tomos. Así es como llega el primer título de esta obra completa, Arlt antes de Art en el mundo 1928. Esta obra, compilada y editada por Laura Juárez y Pilar Cimadevilla, nos acerca al momento fundacional de la escritura periodística de Arlt, cuando las calles de Buenos Aires se convirtieron en el laboratorio de sus aguafuertes porteñas. En Edubim tenemos muchas historias para contarte, sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. En Edubim te invita a leer, recibimos a Laura Juárez, doctora en letras, investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de La Plata, además responsable junto a Silvia Zahita de Biblioteca Art, obras completas. Laura, bienvenida a Edubim te invita a leer. Hola Camila, bueno, muchísimas gracias, estamos contentísimas con todo este proyecto y te agradezco muchísimo esta posibilidad de comunicación. Gracias Camila. Empezamos un camino como editorial con ustedes, con vos Laura, con Silvia y con diferentes colaboradores y colaboradoras, de publicar la obra completa de Roberto Arlt. Mira, este trabajo data de una investigación, digamos, de muchísimo tiempo de cada una de las personas que lo vamos integrando. En principio, bueno, Silvia Zahita es quien, digamos, inicia de algún modo este proceso cuando empieza a recopilar ya desde los años 90 una gran cantidad de notas periodísticas que Art publica en el diario El Mundo y empieza a dar a conocer parte de esa producción que todavía no se conocía, que no sé, porque solamente Art publica en vida de Aguafuertes porteñas un tomo y después un tomo de Aguafuertes españolas. Entonces había una gran cantidad de su producción que estaba en el diario El Mundo, que todavía sigue estando en el diario El Mundo, más allá de los avances importantísimos que fue haciendo Silvia Zahita desde los años 90. En parte de su etapa, mientras escribía sobre el diario Crítica, iba avanzando sobre Art y publicando algunas de sus aguafuertes y escribió esa maravillosa biografía sobre Art publicada en el año 2000, El escritor en el bosque de ladrillos. Yo me integro a trabajar sobre Art como dirigida, digamos, en mi plan como becaria doctoral de CONICET, hice mi tesis sobre Art, sobre un Art, un escritor, sobre todo interrogué el escritor de los años 30, no el Art más conocido, el Art novelista, sino ese escritor que aparece desde 1932 y que empieza a publicar textos que de algún modo, según lo que traté de demostrar en la tesis, revisaba alguna de las posiciones, alguno de los lugares o alguna de las formas de su literatura previa. Y entonces, bueno, mi investigación tiene que ver con, bueno, también reconstruir ciertas zonas de su producción periodística, ciertas zonas de la labor teatral, de la labor cuentística, y hice mi tesis sobre Art. Y también una de las, bueno, con Pilar Cimadevilla, que compilamos este tomo y el tomo que está por venir. Pilar fue, a su vez, becaria doctoral de CONICET y hizo su tesis sobre Art dirigida por mí. Entonces, bueno, hay todo un vínculo, digamos, somos
las 3 investigadoras que trabajamos en universidades públicas, Silvia Zaita en la Universidad de Buenos Aires, está Pilar, que trabaja en Trelew, en la Universidad San Juan Bosco, y yo estoy desde La Plata. Entonces, en principio, bueno, nos pareció interesante aunar esfuerzos para editar ART de manera completa, porque si bien hay avances, se han publicado algunas obras que en algún principio pretendieron ser completas. La idea de la obra completa, en el sentido completa o estrictamente completa de ART, no existe. O sea, hay muchísimos textos que todavía están esperando para publicarse en libro, y falta una publicación ordenada, crítica de toda su obra. Entonces, la decisión, esto surge en 2019, digamos, si bien venimos trabajando hace muchísimos años, como te decía, en 2019 me encuentro con Carlos Gacera en el Congreso Orbis Tertius, que es un congreso que se celebra, que se realiza en la ciudad de La Plata, del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria. Le propongo a Carlos publicar una zona de su producción, sobre todo el periodismo, que me preocupaba porque no estaba ordenado, porque faltaban, porque había una gran cantidad en el diario El Mundo que no permitían que los lectores de ART, ¿no? La gran cantidad de masa de lectores conocieran su obra, y Carlos Gacera me dice, vamos por las obras completas. Me pareció un desafío inmenso, nos conectamos con Zaita y fuimos armando un equipo de trabajo que va a ir participando en distintos tomos, pero en principio, bueno, Silvia tenía un proyecto de obras completas, fuimos pensando los distintos tomos, estuvimos bastante tiempo, digamos, dándole forma a lo que ahora es la Biblioteca Roberto Art, obra completa, pensamos las tapas, bueno, estuvo la pandemia en el medio que retrasó algunos de esos procesos, pero bueno, finalmente logramos que se lanzara el primer tomo, pero viene de muchos años de trabajo y muchos años de estudio sobre art, que esperamos, bueno, que se reflejen, que se vean reflejados en toda en estas publicaciones, ¿no? Que van a ir saliendo progresivamente. Laura, ¿cómo es trabajar en una obra completa de un autor como Roberto Arlt, que me imagino que debe haber tenido mucho material disperso, digo, como bien decías, del diario El Mundo, en términos de materialidades, digamos, ¿no? ¿Cómo trabajaron con los archivos? ¿Cómo accedieron a ellos? Las transcripciones. ¿Cómo es todo ese trabajo puertas adentro? Ese trabajo puertas adentro fue muy arduo, está siendo muy arduo, sobre todo nosotros desde hace muchísimos años venimos yendo a la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca de la Ciudad de La Plata hay poco, digo, ¿no? Por lo que a mí respecta, hay poco del diario El Mundo. En el caso, te cuento más específicamente sobre las aguafuertes porteñas y los textos periodísticos de art que tienen que ver con los primeros tomos que van a salir. En algunos casos fuimos sacando fotos hace muchísimo tiempo y teníamos un archivo de fotos del microfilm bastante rudimentario, y en muchos casos había también algunos ejemplares dañados del diario que nosotros tuvimos que transcribir. Y realmente en algunos casos fue difícil esa tarea, fue muy ardua, y contamos, sobre todo, no para el tomo que ya está lanzándose, que ese lo transcribimos con Pilar Cimadevilla, literalmente las dos, lo transcribimos prácticamente copiando, en ningún caso pudimos escanear, transcribimos, dividiendo en dos la pantalla de nuestra computadora y, digamos, a partir de fotos del microfilm. Pero, digamos, en el segundo tomo que va a salir, que es el tomo 3, contamos con la ayuda, decidimos armar un grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Armamos un equipo de transcripción que hizo una tarea preliminar que nosotras luego revisamos muchas veces. Editamos, terminamos de completar, había algunas notas publicadas, entonces en algunos casos también revisamos las notas publicadas, en algunos casos,
hubo que ajustar, hubo que unificar criterios, pero fue un gran trabajo de archivo y un gran trabajo de transcripción enorme, muy minucioso, nos llevó muchísimo tiempo, pero no te puedo explicar cuánto, mucho tiempo, eso lleva mucho tiempo. Estamos avanzando, por supuesto, sobre los otros tomos, en algunos casos cuando los originales son más amables, es decir, se ven mejor, se puede avanzar más rápido, pero de todas maneras el trabajo de cotejo es enorme. O sea, estamos pensando en una gran cantidad de textos. Art publicó muchísimo y, bueno, más allá de las aguafuertes, el trabajo de armar las obras completas implica, organizarnos, ir pensando qué tomos van a ir saliendo. Entonces estamos, digamos, trabajando en diferentes áreas y en diferentes frentes, pero bueno, afortunadamente a paso firme y con mucha alegría de que por fin Roberto Art tenga sus obras completas. Además es un proyecto a largo plazo, son varios años los que se vienen con la posibilidad de publicar la obra completa de Roberto Art. Entonces, me parece que ahí reside también un trabajo de paciencia, de una cosa como muy artesanal en algún punto, de cuidar esa obra y ese legado, y tomándose el tiempo necesario para generar el concepto de la obra completa y sus estudios previos, digamos, ¿no? ¿Por qué te parece importante la obra completa de este caso es Roberto Art, ¿no? Un autor nodal en la cultura argentina? ¿Pero qué implica pensar en una obra completa? Bueno, por una parte, porque Art es, como vos misma lo decís, es un escritor muy importante, central en las letras argentinas, un escritor, digamos, que jugó mucho con esa imagen del escritor torturado e incomprendido. Digo jugó porque sabemos que si bien Art muchas veces se figuraba a sí mismo como un escritor incomprendido, hay todo un mito Art. O sea, Art tuvo un reconocimiento en el momento, no solo en sus aguafuertes, sino en sus novelas, en el momento en que esas novelas fueron publicadas. A partir de la generación de Contorno en los años 50, Art se vuelve un escritor central. Este escritor central, digamos, equiparable en muchos sentidos al gran Borges, no tiene sus obras completas. No podemos conocer por toda su producción periodística. Hay huecos, no solamente para el estudioso, ¿no? Sino que es un escritor muy leído, un escritor faro en muchos sentidos. Esa imagen de ese escritor del cross a la mandíbula que se proponía sacudir a sus lectores con el impacto, ¿no? de un cross de boxeo. Nos parecía importante que no solamente para el público académico que el público académico y el público general pueda encontrar ordenada y sistemáticamente toda su producción, porque no queremos que sea alguien de afuera que venga a hacer ese trabajo. Nos parece que como investigadoras del CONICET, como profesoras universitarias, parte de nuestra labor, financiada también por las instituciones, pero cabe aclarar que no tenemos financiación extra para hacer este trabajo, lo estamos haciendo en el marco de nuestras tareas de investigadoras y profesoras de literatura argentina. Merecía, digamos, contar con una obra ordenada y sistemática, ¿no? La idea de sistematicidad. Laura, ¿cómo fue la división de los tópicos, digamos, de los géneros? ¿Cómo decidieron esa sistematización? ¿Cuál fue el criterio? Bueno, en principio pensamos en armar una biblioteca Roberto Art, le agregamos, por supuesto, el nombre obra completa, porque a eso apelaba, y lo decidimos a partir de 4 ejes, fundamentalmente. Por una parte, reunir todo el periodismo de Art, toda producción periodística. Eso involucra 7 tomos, pero 7 tomos que en algunos casos son enormes tomos, enormísimos tomos, que ordenamos, digamos, con un criterio temático, podría decirse, un criterio cronológico y temático, que hace que algunos tomos tengan, lo puedo decir, porque uno de los tomos que va a salir, el próximo que va a salir, tiene más de 1.700 páginas y por lo tanto lo hemos dividido en 2 volúmenes.
Entonces son 7 tomos, en algunos casos más voluminosos, en otros menos, pensados críticamente en función de su contenido, un contenido aglutinante y cronológico a la vez. Eso es la obra periodística. Hemos reunido, la idea es reunir todo el teatro de Arlt en un tomo entero. En ese caso, bueno, también contar con todas sus piezas escénicas, digamos, pensando que el teatro es una de las zonas menos trabajadas de la obra de Arlt. Sería interesante entonces contar con un volumen que organice todo su teatro. Si bien hay, digamos, yo quiero aclarar que hay mucho que se ha hecho, pero la obra completa entera no lo está. Por otra parte, los cuentos, todos los cuentos que Arlt publicó, hay también avances en relación con eso. La idea es dividir esos volúmenes de cuentos también en 2 volúmenes, ¿no? Arlt publicó en distintos espacios de la prensa, como por ejemplo las revistas El Hogar y Mundo Argentino, para dar un ejemplo, también La Nación. Parte de eso está reunido, entonces la idea es reunir todos los cuentos que Arlt publicó y finalmente las novelas, quizás lo más conocido, no, quizás no, lo más conocido, lo más leído, lo más, podría decirse, apetecido por el público lector, las novelas que las dividimos en 3 tomos: El juguete rabioso, Los 7 locos y los lanzallamas, ¿no? que se deben leer como una unidad, y finalmente El amor brujo, las novelas, ¿no? Arlt había pensado seguir escribiendo novelas, anticipó varias novelas, pero luego del Amor brujo, que es su tercera novela, decide dedicarse al teatro. Arlt se dedica, se vuelve dramaturgo, entonces no publica más novelas. Entonces esas 3 novelas conformarían los últimos 3 tomos de nuestra biblioteca. Bueno, Laura, la verdad es que para nosotros como EduBIM, como editorial, realmente es una apuesta la de llevar adelante la biblioteca completa de Roberto Arlt. Sí, para nosotras también. Era fundamental que fuera una editorial universitaria. Le suma, concuerdo con lo que decís, que es un plus que sea una editorial del interior del país. Por mi parte, pertenezco a la Universidad Nacional de La Plata, vengo del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, no soy de una gran ciudad, y me parece interesante este trabajo que reúne el esfuerzo de distintas universidades centrales, no tan centrales, y que nos permite a una profesora de La Plata, una profesora de la Universidad de Buenos Aires, y distintas investigadoras y profesores que se irán sumando en este proyecto. Una profesora que trabaja en Trelew, que se formó en La Plata, como es el caso de Pilar, que está en el tomo que está saliendo. Nos parecía fundamental lo de la editorial universitaria, y nosotras como investigadoras, digamos, integrar distintos espacios de circulación del conocimiento y de producción de saber. Así que muy contentas también con el trabajo que estamos haciendo de EduBIM, con el trabajo de edición minucioso que se está haciendo y de coordinación editorial. Así que agradecida, a Carlos, agradecidísima a Facundo, que es quien está colaborando, trabajando en la edición del texto, agradecidísima a Emanuel, a vos, Camila, a todos quienes hacen este gran equipo que permite que esto sea posible, ¿no? Bueno, los más agradecidos van a ser los lectores, así que me imagino que deben estar con muchísimas expectativas, y eso también es una alegría muy grande. Eso espero. La idea, es presentar ediciones que tengan prólogos que permitan un acceso al lector. Son estudios preliminares o prólogos que tienen un tono que, si bien trata de dar cuenta de algunas cuestiones importantes en la crítica de Arlt, son también estudios preliminares pensados como una introducción para quien no sabe tanto de Arlt. Por lo tanto, la idea, el desafío era, cómo desde nuestro lugar de especialistas en Arlt, armar una colección que sea para los lectores, para la gran cantidad de lectores y de lectoras que siguen Arlt, ¿no? Como podemos ir comprobando. O quienes se encuentren por primera vez con Arlt, ¿no? O quienes se encuentren por primera vez con Arlt, que de hecho lo hay, sí.
Así que bueno, muy agradecidas y felices de que esto se esté materializando. Así que bueno, y te agradezco, Camila, también este intercambio. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Para estar al tanto de las novedades, preventas y lanzamientos, les invitamos a suscribirse a nuestro boletín que pueden encontrar en www.edubim.com.ar. Además, pueden seguirnos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, X y LinkedIn. Este podcast es posible gracias al equipo de comunicación. Mi nombre es Camila Argüello y nos encontramos el próximo mes.